La pandemia de la COVID ha tenido un fuerte impacto en todos los ámbitos de la vida, en la economía, en el empleo, en los sistemas de salud. Ha generado también grandes desafíos políticos y, por supuesto, ha impactado la educación. Se dio un cierre a las actividades presenciales en los centros e institutos educativos. Y esto teniendo en cuenta un contexto muy complejo que ya atravesaba América Latina y el Caribe desde antes de la pandemia, ¿sí? Esta región ya se encontraba en una situación social compleja, con un aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, con un estallido social extendido a varios países de la región, con una desigualdad creciente. Y el cierre de los centros educativos ha tenido consecuencias no solo en las trayectorias educativas, sino que también ha afectado la nutrición y la alimentación escolar de los sectores más vulnerables. Y esto pues se menciona reiteradamente en un documento de la CEPAL. Los cierres de las escuelas han afectado también desproporcionalmente a niños y niñas, incluso para millones de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. Estos cierres no significarán una interrupción temporal, sino que por el contrario sería una interrupción definitiva. Incluso para quienes regresaron ya a la presencialidad, a estas clases presenciales o a quienes lo están haciendo en estos momentos, durante años seguirán sintiendo las consecuencias del aprendizaje que perdieron con los confinamientos, también según un informe de Human Rights Watch. Hoy tenemos el gusto de saludar a Nancy Montes. Nancy es socióloga, es especialista en técnicas de medición de indicadores sociales y demográficos, es investigadora de la Flaxo en Argentina, ha realizado consultorías para el BID, para la UNESCO. Nancy, buen día, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre la educación en tiempos de pandemia. Hola, buenos días, un gusto, gracias a ustedes por la invitación, un placer tener este intercambio, este contacto. Quiero comenzar, Nancy, preguntándote acerca de el panorama de la educación en América Latina antes de la pandemia. ¿Qué se había logrado y en qué aspectos o en qué ámbitos persistían pues las grandes dificultades? Efectivamente, como vos bien describís, el panorama tiene esta complejidad y si bien nuestra región es la más desigual a escala planetaria, aún así los países habían avanzado en la cobertura, sobre todo en los niveles de educación básica. 13 de nuestros países tienen ya la escolaridad secundaria establecida como obligatoria en sus leyes de educación, y unos cuantos países tienen tasas netas de alrededor del 80%, mientras que otros estaban avanzando partiendo de tasas del 40 al 60%. En general, los países de América Central que tenían menos avances en esa escolaridad, en ese nivel de enseñanza. O sea que eso es como un buen rumbo que la región venía sosteniendo en términos de ampliar el acceso para distintas poblaciones, porque sobre todo en el nivel secundario, cuando uno mira esos indicadores, esas tasas de asistencia, también habían mejorado el acceso de los sectores más desfavorecidos. Se habían reducido en los últimos años las distancias entre los sectores mejor posicionados y los menos en relación a la cobertura, ¿no? Cuando uno mira los datos elaborados por el CITEAL o por UNESCO que nos permiten hacer esta afirmación, ese es una buena noticia, digamos, es un buen augurio. Ahora, efectivamente, la desigualdad todavía se manifiesta de modo importante en ámbitos rurales, en algunas poblaciones minoritarias o históricamente discriminadas, pueblos originarios, afrodescendientes. En algunos países la situación de las mujeres, aunque la región en términos generales no tiene desigualdades importantes por género en relación al acceso a la educación. Por otro lado, la educación superior también venía creciendo mucho. Entre los años 2010 y 2018, la educación superior, digamos, jóvenes estudiantes que asisten a carrera de grado y posgrado, aumentó en un 40%, es decir que allí, digamos, lo que se ha avanzado en el aumento de la terminalidad del secundario presiona o favorece el acceso a la educación superior. Entonces hoy tenemos en la región unos 30 millones de personas que se están formando en la educación superior y eso es bueno para los países en términos de expectativas de inserción profesional y
en una mejor condición de sus poblaciones en términos, de nuevo, de ampliación del acceso. Ahora, otro punto de problema, por decirlo de alguna manera, además del de la desigualdad que vos traías inicialmente en la caracterización, tiene que ver con una dificultad para muchos países, algunos más que otros, es en la calidad de los aprendizajes, ¿no? De los que nuestros sistemas educativos son capaces de proponer y de sostener. Pero a veces se piensa que inclusión y calidad son términos contrapuestos, ¿no es cierto? Y que lo que se avanza en una dimensión dificulta avanzar en paralelo en la otra. Entonces ahí sí tenemos una dificultad que la expresan los resultados de las pruebas estandarizadas de aprendizaje, pero también diría que lo expresa la objeción o los modos de expresar una propuesta educativa insuficiente para estudiantes, para familias, socialmente cuestionada en términos de cuáles son los aprendizajes relevantes que las escuelas deberían garantizar para los y las estudiantes, niños, niñas, adolescentes. Entonces, diría que el tema de la calidad no solamente está atado a los resultados de aprendizaje, sino también a la propuesta de la oferta educativa, podríamos decir también a las condiciones estructurales de las escuelas, ¿no? No todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a establecimientos que tienen las mejores condiciones de funcionamiento, y eso la pandemia lo expresó más. Lo sabíamos, pero la pandemia lo expresó más. Quiero ahora preguntarte acerca de los daños irreparables que ha dejado la pandemia en los sistemas educativos, pero también en las comunidades educativas, especialmente en los y en las estudiantes. A mí me cuesta pensar que hay cosas que no se pueden reparar, de algún modo diría. Si bien efectivamente hemos vivenciado y hemos sido alcanzados por daños graves, ¿no? De los que todavía no podemos dimensionar el impacto o las consecuencias, que la veremos con el tiempo, digamos, y que sin duda dejan huella, pero me imagino, creo que mientras estemos vivos, vivas y con capacidad de acción o de agencia, con más o menos participación de los estados o de los organismos de cooperación para esos apoyos, estaremos a tiempo de intervenir sobre estos daños, ¿no? Por un lado, diría el cimbronazo económico, social, político, como vos decías, sanitario, impactó fuertemente sobre los sistemas educativos, porque hay o no hay recursos para que lleguen a las escuelas o a las familias. Digamos, algunos países también generaron esquemas de subsidio para las familias con mayores problemas económicos. Pero pensando estrictamente en lo educativo, la suspensión de la presencialidad a escala planetaria como hecho inédito puso en jaque los modos de trabajo habituales de las instituciones escolares, de los y las docentes, y también los modos de enseñanza. Así que allí, digamos, la ausencia de presencialidad requirió de una estructura material que no siempre ha sido posible garantizar. Entonces, la existencia o no de recursos materiales creo que puso una divisoria, digamos, entre quienes pudieron sostener formas de escolarización mediadas por tecnología y quienes no pudieron. Y allí creo que hemos visto también cuáles son los estados que han estado en mejores condiciones para proveer estos recursos materiales. Entonces, básicamente esa organización, allí donde no hubo otro andamiaje, dependió de las posibilidades de las familias, ¿no? Ya que en algunos casos los estados nacionales, federales o provinciales tomaron un tiempo en reaccionar, porque fue algo, digamos, que nos alcanzó en marzo del 2020, y de allí hasta que empezamos a reaccionar o las políticas pudieron organizar sus propuestas y sus modos de atención, pasó un tiempo en el que las familias, los docentes, las y los estudiantes quedaron solos, digamos, con sus propios recursos o sin ellos para enfrentar la posibilidad de seguir sosteniendo la escolaridad. Entonces allí también, digamos, se puso sobre la mesa, creo, la condición de conocimiento y de uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, que
de alguna manera también permitieron sostener la escolaridad para algunos y a otros los dejaron en un lugar de sombra o de no llegada. Y creo que allí hay, digamos, un ámbito o un conjunto de poblaciones que todavía no han sido alcanzadas en el modo en que es necesario llegar. Entonces creo que allí los daños no se reparten de modo equitativo, ¿no es cierto? Aunque todos hemos sufrido consecuencias graves. Y en este momento creo se descubrió, sobre todo el año pasado, la importancia de la escuela como un ámbito de llegada de las políticas del Estado, además de un espacio de contención material para los sectores más desfavorecidos y emocional para todos los y las estudiantes, porque creo que se valoró mucho el tema de la dimensión vincular también, ¿no? Entonces, creo que allí en ese impacto, en esa incidencia grave que vos caracterizás como daño, todas las edades han padecido no estar con sus pares en un ambiente que no sea el familiar, y la necesidad de abandonar rutinas que les daba autonomía también de sus familias, ¿no? Los ambientes y los metros cuadrados de los hogares se convirtieron en activos valorados, también el buen o mal vínculo de las familias, la ausencia de esas condiciones son desventajosas, digamos, para quienes no tienen espacio, para quienes no se llevan bien en su ámbito familiar, y por eso también sigue habiendo situaciones de violencia doméstica, de embarazo adolescente, de dificultades emocionales y sociales, ¿no? Son primero emocionales y luego sociales, y esa pérdida de contacto, que para algunos estudiantes y jóvenes era muy necesaria y los docentes podían resolver o atender cuestiones de este orden, impactó también en los aprendizajes posibles, ¿no? Cuando uno no tiene buenas condiciones para participar en una situación de aprendizaje, se hace difícil. Entonces, allí, si no hay esquemas de priorización de contenidos o de flexibilización de condiciones de promoción, efectivamente estaremos en presencia de un impacto que se verá en los próximos años y en las trayectorias de los y las estudiantes, ¿no? Según sus posibilidades. En efecto, has mencionado que los daños no se reparten por igual. Si bien ha tenido un impacto en toda la población, en toda la comunidad educativa, sí podríamos mencionar, y teniendo en cuenta un enfoque diferenciado, ¿cuáles han sido los más afectados dentro de esta población estudiantil? Podríamos decir que los estudiantes con alguna discapacidad o con necesidades educativas especiales o con requerimiento de acompañamientos específicos han sido uno de los grupos más afectados. Por eso, por lo menos en Argentina, no sé si habrá sido lo mismo en Colombia o en otros países de la región, se priorizó la presencialidad para las escuelas de educación especial, ni bien se pudo recuperar esa presencialidad. Por otro lado, se ha dicho mucho en informes elaborados en este tiempo que los más pequeños, o también las áreas que se ocupan de la defensoría de niños y niñas y de sus derechos, quienes asistían al nivel inicial no pudieron reemplazar la dimensión lúdica, social, la del cuidado y la de la enseñanza, mediados por tecnologías, por ser muy pequeñas y además por no poder organizar actividades únicamente bajo ese formato, ¿no? Entonces creo que allí hay otro grupo muy afectado por esa ausencia de presencialidad. Y también diría, sobre todo mirando qué políticas o estrategias se implementaron, quienes empezaban un nivel de enseñanza y quienes lo estaban finalizando también han sido especialmente afectados, ¿no es cierto? Primero porque llegaron a un nivel sin conocer muchas coordenadas, las reglas de juego, los procedimientos y sin tener una bienvenida social, vincular, así que han tenido que transitar eso solos y solas o con el apoyo que las familias pudieron organizar, y quienes egresaban o finalizaban, no solamente por dejar de ver a sus compañeros y compañeras, algunos hablaban de los viajes de egresados que se postergaban o de las fiestas o celebraciones o los ritos de graduación que existan en cada país, en cada localidad. Todo eso quedó suspendido. El otro día en una investigación algún estudiante decía que aunque estaba en sexto año, sentía que se había quedado en cuarto año del secundario, como que
los estudiantes, las estudiantes fijaban todavía en la presencialidad su ubicación respecto del momento en el que están. O sea que me parece que allí, digamos, estudiantes universitarios diría lo mismo para quienes ingresaban a una carrera, y además, bueno, pasa siempre, ¿no? Uno quiere conocer a los compañeros, a las compañeras y a ver con quién genera más empatía, y entonces eso dependió de habilidades tecnológicas, ¿no es cierto? Quienes pudieron organizar grupos de trabajo o de estudio bajo esa modalidad han sufrido menos que quienes no. Así que en principio pensaría en esos grupos, pero por ahí, Mariana, vos también tenés otros grupos, digamos, desde ya áreas rurales, ¿no? Quienes están en áreas rurales y sin conectividad también han sido otro de los grupos más afectados. Pero has mencionado un tema muy importante que es el de la conectividad, ¿sí? Y cómo esta presencialidad, no sé si la palabra fue reemplazada por la virtualidad, porque en efecto no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a una tableta, a un computador o incluso a un teléfono celular inteligente. Y quiero entonces que ahora nos comentes, por favor, acerca de las brechas digitales, ¿sí? Si América Latina, si los países de América Latina estaban preparados para la continuidad de las clases en línea. Lo mismo, y también quiero ampliar esta pregunta hacia los profesores, hacia los docentes, si los docentes también estaban preparados para esta virtualidad. ¿Y qué pone en evidencia esta brecha digital, pues, entre la población estudiantil? Yo creo que no todos nuestros países estaban preparados para pasar a la virtualidad en modo completo, y que los países que habían tenido políticas específicas de equipamiento y de formación de sus docentes, o de organizar trabajos mediados por tecnologías en las escuelas con los y las estudiantes, como Uruguay, digamos que en un momento masificó el acceso a tablets, a notebooks. Allí tenían mejores condiciones. Lo mismo diría de escuelas rurales mediadas por tecnologías, o escuelas rurales que tenían esquemas de alternancia, de presencialidad y de no presencialidad. Estarían ellas seguro en mejores condiciones porque ya tenían esquemas de trabajo que no requerían la presencialidad y que estaban virtualizadas o organizadas de otra manera. Ahora, la pandemia expresó, creo, puso sobre la mesa que la conectividad, además, por territorios, era muy desigual, y que hay aspectos materiales que tienen que ver con la infraestructura de las empresas telefónicas, digamos, de a qué territorios pueden llegar y a cuáles no. También puso sobre la mesa una brecha que no es solamente ausencia o presencia de conectividad, sino la calidad de la conectividad. No es lo mismo tener una mala conexión que una buena, un buen paquete de datos que no tenerlo. Entonces encontramos como otros gradientes de esa desigualdad, que no es solo dicotómica, ¿no es cierto? Que complejiza un poco más el mapa o el panorama, y hubo algunos estudios específicos sobre la conectividad en áreas rurales, y creo que también eso se está priorizando desde algunos estudios en particular. Por otro lado, creo que también hemos conocido que los y las docentes no tenían condiciones buenas para el trabajo en las casas en relación al equipamiento necesario. Todos nosotros, todas nosotras, volvimos a ver qué computadoras teníamos, los que pudimos sostener el teletrabajo en educación, y qué tan buenas eran para cámara, para audio y para un tipo de trabajo que tampoco teníamos incorporado en lo habitual, esta conversación a distancia. Entonces, algunos pudieron hacer una inversión, digamos que ha sido a costo personal también, con un equipamiento costoso. Hubo también algunos países que generaron esquemas de subsidio, de préstamos para que los docentes, las docentes puedan acceder a equipamiento, y hubo también algunos territorios que equiparon a estudiantes o a docentes, pero eso fue también un problema. Alguna encuesta que hicieron los sindicatos docentes en Argentina decían que el 60% de los y las docentes no tenían computadoras de uso exclusivo, ¿no? Computadoras que había que compartir o con hijos, con hijas o con otros en el mismo espacio de tiempo. Así que eso es una condición de la habilidad. Entonces, para tu pregunta, yo creo que efectivamente la mayoría de los países no estaba preparado para ese viraje
a una dependencia virtualizada, a un trabajo sin la presencialidad. Bueno, y además conocemos escenas o situaciones en las que el modo de enseñar en este espacio también ha requerido otros apoyos, digamos. Creo que la pandemia fue un catalizador de obligarnos a aprender cosas que no sabíamos y también de tener un esquema de trabajo más colaborativo, cooperativo, allí donde eso no era tan frecuente, entre docentes y entre asignaturas, toda vez que la priorización de contenidos también ha sido un ejercicio que los y las docentes tuvieron que hacer. Pero bueno, tenemos también testimonios o resultados de investigaciones que dan cuenta de que los directores, las directoras tuvieron que involucrarse mucho más en las agendas pedagógicas de lo que antes lo venían haciendo. Así que en principio eso es lo que caracterizaría en relación a una brecha digital que ya era importante y que creo ahora, básicamente dependiendo de lo que las familias podían garantizar, se expresó más crudamente, ¿no? Para finalizar, quiero hacerte una pregunta acerca de lo que deben hacer los gobiernos para cambiar, para mejorar los sistemas educativos y por dónde tendrían que comenzar. En principio yo creo que es necesario todavía fortalecer los diagnósticos sobre en qué punto estamos, ¿no es cierto? ¿Qué fue posible hacer en este tiempo de baja presencialidad o nula en algunos lugares? ¿Qué cantidad de estudiantes han quedado desvinculados por esto que decíamos, quienes no pudieron sostener con tecnología su posibilidad de estudio? ¿Y qué aprendizajes pudieron sostenerse y cuáles no? Entonces yo creo que hay una tarea para las áreas de evaluación, de información, de monitoreo, para equipos de investigación o sondeos también más cualitativos o un trabajo por escuela para evaluar en qué posición se está en relación a lo que se pudo hacer y a lo que no. Algunas provincias, en el caso de la Argentina, estaban planteando que al regreso de la presencialidad será muy importante también conocer el estado emocional, vincular de los y las estudiantes, qué situaciones de vida atravesaron y cómo pudieron procesar la situación de pandemia también, que bueno, se dice que la próxima pandemia será más vinculada al tema de problemas de angustia, digamos, o de situaciones graves de salud mental, ¿no es cierto?, en principio. Ahora, en términos de políticas o términos de estrategia, yo creo que hay que organizar procesos de aceleración de aprendizajes, nivelación de aprendizajes en los diferentes niveles de enseñanza que permitan recuperar algo de lo perdido, ¿no? No creo que sea posible recuperar todo, pero tratar de no quedar tan atrás en términos de aprendizajes, básicamente, y eso es una tarea trabajosa que requiere también otros modos de evaluar. Entonces yo creo que si no se ha hecho ya, allí hay una agenda de trabajo respecto de, en esquemas de aceleración de aprendizajes, cómo evaluar más formativamente. Y por último diría, en algunos lugares se pudo hacer y en otros todavía forma parte de la agenda. Bueno, los y las docentes tenían poca formación en usos de tecnologías, pero también en otros modos de trabajo, y entonces allí para la formación continua hay un desafío también, ¿no? Yo creo que además nos queda la pregunta a quienes trabajamos en instituciones de formación respecto de qué modelos pedagógicos de ahora en adelante organizarán nuestras propuestas, ¿no? La educación superior también tendrá impactos y cimbronazos. Nos decían colegas que trabajan en educación superior que ya hay universidades que están evaluando reorganizar el staff docente o las instituciones, los espacios físicos que son necesarios, requeridos. Una parte seguramente de las actividades seguirán en modo virtualizado hasta que también la pandemia nos deje margen para ver cuál es la presencialidad posible, ¿no? Y con qué actividades. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estas reflexiones sobre este tema tan importante.